Le voy a hablar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con mucha cordura sobre esta palabra de Dios, que todo el mundo dice que cree. Yo nada más tengo mi fe puesta en Dios, pero la contradicen. Muchos llegan a decir, incluso, la palabra de Dios no se discute, y yo le doy un aplauso a eso, pero ellos ponen otra palabra por la de Dios. ¿A qué le podemos llamar fe, Dios mío? ¿A qué? Le decía a la iglesia esta mañana, porque Dios habla claramente de los adúlteros, los hechiceros, los idólatras no van a entrar. Y yo le decía a la iglesia esta mañana, eso es como una hechicería, la fe que vive la gente. Y la gente va al hechicero porque quieren que el hechicero le consiga el propósito de ellos. Si es de maldad, si es de dinero, si es de viaje, lo que ellos quieren, lo que ellos quieren. Entonces la gente que dice creer en Dios, hacen las mismas cosas, solo que toman el nombre de Dios para que le dé lo que quiere, para que le dé lo que quiere. Y aquellos que tienen una fe o más desesperada o que no creen, bueno, pues ponen la fe en un brujo. Y le dicen, vamos a donde este brujo, que este brujo te hace la venganza, te consigue el hombre o te consigue la mujer, etcétera. Dan números, hacen de todo. Hablan de futuro. Le es muy difícil a ellos pensar en lo que dice las Escrituras, pero que creen en Dios. Y yo así observando lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, y dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nadie contempla eso. Nadie contempla eso. Entonces viven salpicando la palabra de Dios, adulterándola, poniendo sus deseos por encima. Y cuando también nos remontamos a Efesios capítulo 1, usted lo puede leer desde el versículo 3, cada uno de nosotros fue llamado, oye, no hable de futuro, fue llamado para el propósito de Dios conforme a la voluntad de Él, no suya. No suya. Yo me pongo a analizar estas palabras y comienzo a dilucidar entre los resultados, lo que se dice. Esto es como una hechicería. ¿Quién es que le ha creído a Dios porque tiene una vida que no es de este mundo? Que no es de este mundo. ¿Quién le ha creído a Dios? Usted escucha a todos decir que son cristianos en una religión evangélica, católica, no importa cuál sea, que son cristianos para la gloria de Dios, pero ellos establecen lo que ellos quieren. Y lo voy a llevar a las Escrituras. Cuando yo leo en Gálatas, en el capítulo 3, hablándole Dios al Padre de la fe, al Padre de la fe, yo no sé cuál es el Padre de la fe suya, si es el pastor, la pastora, no sé quién, pero escuche lo que le digo al Padre de la fe. Sabed por tanto, Gálatas 3:7, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Oiga, se lo dijo al Padre de la fe. Mira, hijos tuyos van a ser, oye, los que crean en esta palabra. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham,
Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que vamos a incluir a los gentiles. Es como si Dios le dijera a Abraham, mira, vamos a incluir a los gentiles. Vamos a incluir. Y el que crea, ya es un bendecido. Esto no es que Dios te bendiga, no, porque eso no es de fe. Entonces sigue diciendo aquí, en el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si usted cree, usted es igual que Abraham, un bendecido. Ahora, si usted no cree, pídale al diablo, a cualquiera que, oiga, usted tiene que rogar no sé a quién, porque usted no cree. Pero el Señor se fue más claro para que usted entienda que no todo el evangelio es la verdad, ni que todo el evangelio es para los gentiles, que somos usted y yo. Escuche lo que dice aquí. Estos son programas que los de afuera, los engañadores, le dicen, mira, no lo escuche, no lo escuche. Pues yo sí le digo a lo de la iglesia, si es palabra de Dios, yo le explico, escúchenlo, porque es la palabra de Dios. Cuando nosotros aquí buscamos en Efesios, escuche bien esto, a ellos no les gusta todo esto, ellos se ponen de mal humor, Efesios capítulo 2, y lo hacemos desde el versículo 10. Oiga lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oye, no es la tuya. No es la tuya, viejo. Entonces, esta es una misericordia a los gentiles. Entonces, nos está haciendo una advertencia ahora. Y ahora dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamada incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Oye, acuérdate de eso, que tú no tenías a Dios. Y oye lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cristiano de qué entonces? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto no es cuestión de diezmo, nada de eso. Que la ley, nada de eso. Cristo fue el fin de la ley. Romanos 10:4. El que cree, Cristo es el fin de la ley. Oye, pues esto es tremendo. Pero ahí mismo, oye, para que no te quepa la menor duda, Dios en este amor para con nosotros, los gentiles, Dios mío. Mira, aquí en el versículo 20, el mismo capítulo 2 de Efesios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que hay un fundamento, Hay un fundamento y tú no puedes estar inventando. La palabra de Dios no se discute, ok, es verdad, tiene un fundamento. No, porque Dios dice, ayúdate. No, Dios no dice nada de eso. Nosotros podemos padecer igual que un incrédulo. Y eso no significa que usted no tenga fe. Y estar enfermo, en olla, sin empleo, sin nada. Hay un propósito de Dios en ese hombre o en esa mujer que tiene que ser cumplido. Y cada quien Dios lo llama con un propósito. Ni tampoco asterque contra Dios, que por qué a mí, ni por qué a aquel. No. Entonces, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oye, esto es tremendo. Hay una edificación, un fundamento. No, porque entonces las religiones ponen fundamento. Oye, es un adulterio. Hay un fundamento. Y ahora el apóstol Pablo habla claro sobre eso. Ustedes lo van a ver ahora. En Primera de Corintios ahora. Primera de Corintios en el capítulo 3.
esto rompe con toda esta doctrina que el pastor dice, que la pastora dice, pero ninguno está sujeto al fundamento, porque si se sujetan al fundamento, quedan como impostores. Aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, aquí dice el apóstol, escucha esto, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ay, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo a la verdad digo, pero ¿qué cachaza tienen estos predicadores de hoy? Pues ellos andan poniendo fundamentos. Bueno, oye, y esta temática de tumbadito y de todo, que no es bíblico, nada. Vamos a ver lo que sigue diciendo aquí la Biblia. Otro fundamento que el que está puesto. Aquí, otra advertencia también, en Romanos capítulo 7, versículo 4 en adelante. Romanos capítulo 7, versículo 4 en adelante. Dice aquí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya tú no puedes estar metido en una ley, ni en lo que papá y mamá te dice tampoco. Ya tú tienes que olvidarte de todo eso, porque tienes que ir al fundamento de esta palabra. Dice, para que seáis de otro, no es que hay otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No hay fruto. Y tú, que yo pertenezco a la religión, usted no tiene fruto. Es que hay un fundamento y no contempla nada de eso. Sigue diciendo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, estando libre de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero la ley no era de espíritu. Amado, hay un fundamento. La palabra de Dios no se discute, pero todos están en contra. Y yo le digo a cualquiera, ¿tú le crees a Jesucristo? Sí, pero le busco la palabra y la contradice. ¿Y tú no crees entonces? Porque yo no te estoy diciendo mis palabras, sino la de Cristo. Esto es terrible, amado. Esto que vituperan la palabra de Dios. En Lucas 16, versículo 15. Y esto obviamente lo escribió Lucas, pero quien lo dijo fue al que usted señala como de Cristo. Porque fue Jesucristo que dijo esto. Esto no fue Lucas. Lucas no tenía la capacidad de decir esto. Escuche. En Lucas 16, desde el versículo 15, dice aquí. No, yo solo voy a decir lo de antes para que sepan que verdaderamente fue Jesucristo, ¿no? Si lo hacemos desde el 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amarás al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. No era de Lucas que se burlaban, eran de Jesucristo. Escuche esto. Entonces les dijo,
Vosotros sois los que oís justificar a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Escuche la infamia ahora. Aquí le dice el dador de la vida. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¡Wow! Y estos profetas, Dios mío, estos evangélicos, ay Dios mío, cuánta profecía, cuánta cosa. Testigos, oye, casi todas las religiones están en eso. Y son cristianos. Lo sorprendente es que son cristianos. Y el mismo Señor dijo, mira, los profetas eran hasta que yo llegara. Bueno, yo no entiendo. Y la palabra de Dios no se discute. Ellos lo dicen eso. Increíble eso. Bueno. Aquí el Señor le da su piropito. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7. El Señor habla claramente sobre esta gente que no solamente entienden la profecía, parecen brujos con el tumbadito y con estas cosas que ya no proceden. Ya tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué diablo puede estar en un cuerpo donde el Espíritu de Dios está? Que lo reclama la persona. ¿Tiene acaso el diablo más poder que Dios? Mire, por ejemplo, aquí en el capítulo 7 que escribió Mateo, hablando desde el versículo 15, porque se aferran más a lo económico, a lo que buscan los brujos, o sea, las personas que buscan brujos. Aquí dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Y pueden haber muchos frutos, pero son malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea que no es el trabajo tuyo, que estoy ganando buen dinero, que estoy en bendición, usted está en maldición. Y estos son los que más claman a Dios. Por ejemplo, escuche esto. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y claman a Dios. Y lo hacen en el nombre de Dios. Pero los brujos también. Sino aquel que hace la voluntad de mi espíritu que está en los cielos. Porque Padre es espíritu. No es lo mismo la obediencia que bla, bla. Entonces, oiga lo que le dice aquí en el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Oiga esto. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca lo conoció. Y los profetas existen. Bien. Entonces, como esto es tan difícil de creer, porque todo el mundo supuestamente tiene su fe, pero discute la palabra, está en contra de la palabra. Oiga lo que le dijo, Juan escribió esto. Vuelvo a recalcar que fue el Señor Jesucristo que lo dijo, pero Juan lo escribió.
Aquí en Juan, en el capítulo 8, esto es tremendo. Lo vamos a hacer desde el versículo 31 y 32. Escuche esto. Porque el asunto no es que tú lo digas, ¿no? Oiga lo que dice aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Parece que no todo el mundo, porque usted no es que usted hable, es que usted obedezca esta palabra. Escuche, que él mismo lo dijo, que no es que se discute, es que se cumple. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra, obedecerla. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto no es cuestión de que tú, no, yo no más creo en Dios, pero no obedeces a su palabra. Tú discutes su palabra por la tuya. Y entonces, ¿cuál es la fe tuya? Bien, amado, yo le decía a la iglesia esta mañana, que todas estas contradicciones corresponden al evangelio maldito. Al evangelio maldito. Ustedes van a ver un desglose ahora de maldición. De maldición. Y practican eso en todos los hogares. Cada quien establece lo que cree papá, lo que cree mamá y la religión. Hoy tú le dices, ¿tú no puedes buscar eso en la Biblia? No, no aparece. Pero tienen fe. Entonces, aquí el apóstol, para darle un desglose ahora, dice aquí en Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6. Desde el versículo 6 dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Oye, lo que usted practica está en la Biblia. Sea por religión, por enseñanza de papá y mamá, está en la Biblia. Y oiga ahora el detalle de toda la maldición que voy a desarrollar. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren pervertir. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Oiga eso, ¿eh? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. O sea que si tú estás en una práctica que no aparece en la Biblia, tú eres un maldito. Un maldito eres. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no hay una universidad para eso. Que yo estudié pastorado. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y yo le voy a decir algo, hermano. Yo aquí tengo casi 1000 mensajes en el YouTube. Yo creo que el que más ha predicado en el YouTube, sin grandeza, enseñando una palabra de verdad. Usted la aprende conforme a las Escrituras y usted está apto para enseñar, pero mientras tanto, obedézcala también. Bien, si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2,
Lo podemos señalar desde el versículo 1, casi vamos a un consejito comercial, pero antes yo le voy a decir esto. Dice aquí la palabra en Hechos 2, del 1, usted lo puede leer hasta el 12. El día del Pentecostés estaban todos reunidos, unánimes, en un solo sentir. Y cuando se derramó el Espíritu, todos se oían hablar el mismo idioma. Todos se oían hablar el mismo idioma. Y estaban atónitos. Pero esos son lenguas humanas. Igual que el inglés. Es como yo predicarle en español a los que hablan inglés y no español. Es para que usted tenga una idea de cómo se suscitaron estas cosas. Y ahora, por ejemplo, los evangélicos hablan en una lengua que supuestamente de que es angelical. El apóstol Pablo lo especifica en 1 Corintios 13. Pero esa lengua no aparece registrada en la Biblia por ningún lado. El apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas angélicas, tendría que haber un intérprete. Estamos hablando del idioma de arriba, del idioma del cielo, de lo celestial. Pero aquí han cogido entonces un relajo de Sama. Yo le digo a cualquiera de ellos, una lengua angelical, no creo que sea tan fea. ¿Qué quiere decir Sama? Y yo no creo que ese sea angelical. Al ser celestial es algo sublime, algo bonito, ¿no? El apóstol Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 14, dándole respuesta a todo este Sama la Jaya y toda esta cosa. Oye, es un asco eso ya, ¿eh? Y Oye, yo he ido tanto y que uno no sabe si es besando la mano que están. Bueno, en 1 Corintios capítulo 14. Capítulo 14. Eso no son lenguas angelicales. Y la lengua humana son idiomas. Ellos se oían hablando el mismo idioma en hecho. Y son pentecostales. Y esos pentecostales, oye, casi le da una brujería, una cosa. Pero Dios mío, esto es bíblico. En 1 Corintios 14, vamos a hacerlo, amado, desde el versículo 18 y 19. Oye, estamos hablando del hombre que Dios lo trasladó al tercer cielo, que dio palabras que a hombre alguno no se le ha dado de expresar. Que si él hubiera hablado lenguas angélicas, bueno, yo mismo no pudiera cuestionarlo, ¿no? Pero esta gente que detrás de ese diezmo comienzan a hablar de que en una lengua que, bueno, los brujos hacen eso también. Ellos cogen un tabaco y comienzan a hablar muchísimo chaconcuaque, que yo cueque, es la misma cosa. Dice aquí en el 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Y hablaba del idioma. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y oye cómo le llama aquí ahora en el 20. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar,
sino sed niño en la malicia, pero maduro en el conocimiento de pensar. Debería darle vergüenza a todos estos predicadores. Sama, 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 y oye, se caen, y no, yo no entiendo. Y oye, los que están en los bancos, le da un tiriquito, una cosa, y eso es brujería, esa cosa, Dios mío. Y ese es el Espíritu de Dios que... Oye, Dios no es así. El apóstol dijo, mira, yo prefiero 5 palabras que 10,000 sin entendimiento. Y tú le preguntas, ¿y qué fue lo que dijo? Ay, quién sabe, eso hablando con Dios. Usted me lo prepara en el río, con una vara de guayaba, y yo le enseño con quién era que estaba hablando. Hermano, vamos a hacer una brevita pausa de segundo nada más. Y le voy a dar varias informaciones de estas cosas para que usted la pueda entender como dice la Escritura. Porque esto es para esclarecer la palabra. Esto no es para tomar un protagonismo de mí. ¿Estamos? Porque esta palabra no es para discutirla, como lo dice la Escritura. Esto es para obedecerla, no para discutir. En este momento, bueno, pues vamos a seguir predicando entonces. El Señor dijo, hablando de estas cosas, en Juan 7:38, en Juan 7:38, oiga lo que dijo el Señor Jesucristo. El que cree en mí, hablando Jesucristo, para que usted no discute esa palabra, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Vuelve a repetirlo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Oye, pues esto es una cuestión de que, esto no es cuestión de que tú lo discutas. Una persona prueba de que tiene fe cuando lo que hace, su proceder, está ahí en la Biblia. Aquí, hablando en Efesios capítulo 13, Efesios 1, versículos 13 y 16. Si usted cree, a usted le va a pasar esto que yo le voy a decir ahora. Efesios 1, desde el versículo 13. Dice aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no es bla, 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 bla. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es, tiene que decir Sama la Haya, es creer y obedecer. Que Él arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, aquí ahora, en Romanos capítulo 8, Romanos 8, aquí dice realmente cómo debemos de ser. Dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo te hago una pregunta, ¿conforme a quién tú andas? Búscamelo en la Biblia tu andar. Y la palabra de Dios no se discute, y es cierto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Búscame tu andar en el Espíritu, en la Biblia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Escucha los detalles. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida del Espíritu es vida y paz. Amado, yo he llegado a la parte final de este mensaje. Nosotros estamos en Navarrete. A nosotros no hay que pagarnos por esta palabra. No todos tienen el valor de escucharla porque son palabras que corrigen. A nadie le gusta que lo corrijan. No le gusta. Pero si usted quiere salvación, todo lo que yo he dicho aquí es bíblico. Usted no lo puede discutir. Yo le exhorto a usted a que usted verifique su andar. Porque si no, aquí el último versículo que le dije, si usted no anda conforme al Espíritu, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el YouTube, Luis Pérez Turán, estamos en Navarrete, usted puede buscarlo. Si le da a seguir, por beneficio suyo, usted va a encontrar ahí en el mapa, ubicación, todo. Si a usted le falta un pasaje o algo, nosotros con mucho gusto se lo damos. El apóstol Pablo decía, yo predico este evangelio de balde. Y yo también. Si usted busca el lugar correcto para salvación, lo hacemos por la Reina Valera 1960, la primera Biblia dictada al español, y por la Biblia, no con argumentos personales. Decida usted si quiere estar en el infierno o ser un canal de Dios. Hemos llegado a la parte final. Mañana tendremos un programa similar. Hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.